Después de 22 años trabajando en cooperación internacional para el desarrollo y acción humanitaria, no me cabe ninguna duda de que la educación es una de las herramientas más poderosas para transformar las cosas, para poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades, promover el desarrollo sostenible y conseguir garantizar los derechos de todos los niños y niñas. Desgraciadamente, hoy todavía en el mundo hay 132 millones de niños y niñas en edad escolar que no van a la escuela. La educación no solo contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, de una educación inclusiva, equitativa, de calidad, universal, sino que a la vez de manera indirecta contribuye a muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La educación es fundamental para poner fin a la pobreza, para garantizar la salud de las comunidades, es fundamental para garantizar la igualdad de género, proporciona la capacitación necesaria para encontrar un empleo de calidad o de poder emprender un negocio y a la vez contribuye a crear ciudadanas y ciudadanos responsables, comprometidos, críticos, que conocen la situación y realidad del mundo y por tanto este concepto de educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía global, poder crear así sociedades más justas, en paz y sostenibles. Por dar algunos ejemplos concretos de cómo la educación reduce las desigualdades y la pobreza, si hablamos de matrimonio forzado de niñas, por ejemplo, las posibilidades de ser casadas siendo solo una niña, si estás fuera de la escuela, son 3,4 veces más que si estás en la escuela. Otro ejemplo, las madres que pudieron terminar la educación secundaria están mucho más preparadas para reducir la mortalidad infantil, cuidar mejor de sus hijos, garantizar la salud y también apostar por que sus hijos vayan a la escuela cuando tienen la edad para ir. Otro factor y otro dato fundamental que vimos, por ejemplo, cuando se cerraron las escuelas en África con motivo de COVID-19, fue que los embarazos adolescentes aumentaron más de un 65% y eso fue una barrera luego para la vuelta. Por tanto, de nuevo, vemos la clara interconexión con la reducción de pobreza y desigualdades. La escuela además es un espacio protector, seguro, donde muchas veces los niños y niñas pueden encontrar otros derechos de infancia fundamentales como el acceso a agua o la nutrición, y estar en la escuela es una garantía para reducir la explotación, el riesgo de trabajo infantil o el caer en manos de grupos armados como niños soldados. Todavía nos enfrentamos a grandes retos educativos en África que están interconectados, que son complejos, no podemos abordarlo solo desde un aspecto, sino que hay que trabajarlo de manera integral, con todas sus derivadas. Por mencionar algunos de los que todavía vemos, si hablamos de comunidades rurales apartadas, de comunidades en situación de pobreza, hay que reforzar la capacidad de los sistemas de educación. Todavía hay muchas zonas donde los niños y niñas tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a la escuela, o simplemente no pueden ir a la escuela porque recorren 6 kilómetros para ir a buscar agua. También vemos que en esas zonas más pobres del mundo o más apartadas, algunas veces los profesores tienen que atender a más de 100 alumnos, ¿no? Por tanto, esa ratio entre alumnos y profesores hay que seguir mejorándola. Otro reto que vemos es poder acceder a un contenido de calidad, actualizado continuamente, y ahí contribuye claramente el programa Profuturo a mitigar esta brecha educativa. La formación continua de profesores. A veces es difícil que esa calidad educativa se dé si no capacitamos y formamos a sí mismos a los profesores. Creo que otro reto es conseguir que todos los programas de educación digital que estamos promoviendo, por ejemplo, en esta alianza con Profuturo, se integren en los sistemas educativos del país, puedan integrar la currícula del país y tener en cuenta las necesidades del contexto. Otra brecha claramente es la digital, y de esto ya hemos hablado, ¿no? Pero si queremos mantener una educación de calidad, tenemos que facilitar que todas las familias, niños, niñas, puedan tener acceso a estos servicios de educación a distancia y servicios digitales. La igualdad de género resaltaría como otro reto educativo en África fundamental. Todavía no tienen las mismas oportunidades las niñas que los niños cuando hay que decidir a cuál llevas a la escuela, por ejemplo. Claramente la construcción de paz en contextos frágiles como República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, es esencial. Si tenemos millones de niños y niñas refugiados que abandonan el país o millones de niños desplazados internos en el país, muy difícilmente pueden continuar con la educación, ¿no? En África Occidental y Central, en muchos países como Burkina Faso, Camerún, Chad, Níger, Nigeria, la propia República Centroafricana o República Democrática del Congo, estamos viendo cómo hay ataques a los estudiantes, a los propios profesores, a las escuelas, y cómo la violencia es otra
otro tema fundamental que tenemos que abordar si queremos garantizar la educación. Por tanto, algunos ejemplos de cómo no es una única causa, hay muchos retos interconectados y tenemos que abordarlos de manera integral si queremos favorecer una educación equitativa, inclusiva, universal y de calidad. La tecnología y la innovación están siendo fundamentales en la educación y para cerrar la brecha educativa y digital. La alianza de World Vision con Profuturo es un claro ejemplo de esto y otros programas digitales que también promovemos en el mundo. Resaltaría varias cosas que aporta la tecnología y que son muy claras, ¿no? Por una parte, podemos acceder a un contenido global actualizado a las últimas tendencias generadas desde cualquier rincón del mundo en cualquier otro rincón del mundo, pero a la vez nos permite contextualizar a lo local, y esto es muy importante. Por otra parte, la tecnología nos permite un entorno educativo que es interactivo, que es divertido, donde los niños y niñas ganan interés y por tanto aumenta la escolarización, pero también la atención al nuevo material que los profesores y profesoras van compartiendo en la clase. La educación digital y la tecnología nos está permitiendo capacitar al profesorado y actualizar sus conocimientos también. Diría que es fundamental cuando no se puede tener además educación presencial, y esto lo hemos vivido desgraciadamente varios momentos recientes, ¿no? Con la pandemia global COVID-19 vimos el cierre de las escuelas y gracias a la educación digital y a distancia se pudo continuar con la educación. Y ahora desgraciadamente lo estamos viendo otra vez en algo que está totalmente de actualidad, que es la crisis en Ucrania. Hace una semana estuve en Rumanía y Moldavia, donde pude ver cómo los niños y niñas refugiados que están huyendo de Ucrania y llegan a Rumanía y Moldavia están pudiendo continuar con la educación y conectando con sus profesoras y profesores gracias a la educación digital. En un centro de acogida de refugiados en una universidad en Bucarest conocí a una madre y sus hijas, Sofía y Emily, de 9 y 3 años, que habían perdido su casa, había sido bombardeada, estaban en este centro de acogida y pude ver cómo Sofía, de 9 años, estaba estudiando, estaba en ese momento conectándose de manera online con sus profesores. Por eso, en el gran centro de acogida de refugiados en Rumanía, en Romexpo, que es un gran centro de convenciones, se ha habilitado con 2.000 camas y servicios básicos para personas refugiadas, hemos instalado también unos contenedores que dan acceso a Internet para que puedan seguir en comunicaciones con sus familias, pero también estudiando. Este es otro claro ejemplo de cómo la tecnología y la innovación contribuye. Y finalmente, por resaltar otro, la educación digital y la tecnología permite que dentro de una misma clase podamos adaptar los contenidos a diferentes niveles de los alumnos y no poner límites a su aprendizaje. El aprendizaje en ese momento ya no depende del profesor, no depende de que unos tienen más ritmo que otro, cada uno puede investigar, seguir aprendiendo y conocer todo lo que quiere en este gran mundo de conexión digital y tecnológica. Es muy evidente en la alianza que tenemos digital con Profuturo y en otros proyectos de educación digital que los beneficios para los niños, niñas, para los estudiantes y para los profesores son muchos. Más que contarlos yo, quisimos que esto venga de sus propias voces, ¿no? Y les invitamos a compartir vídeos y mensajes que nos mandaron y, por dar algunos datos, Hilary Nkomo, de Zimbabue, nos contaba cómo para ella había sido fundamental y decía dos palabras que me parecen importantísimas, ¿no? Decía: de repente la educación para mí se ha convertido en algo divertido y emocionante, en un descubrir continuo, ¿no? Esto es muy importante. Otra niña, Sipamondo Moyo, nos decía, por ejemplo, que ella, conceptos que antes no entendía, gracias al juego, a lo digital, estaba aprendiendo conceptos difíciles, se le hacían fáciles. Esto también me parece un dato fundamental, ¿no? Y cómo había tenido la posibilidad, gracias a este programa de educación digital, de aprender por primera vez el uso de plataformas y dispositivos móviles. Esto por dar dos casos de alumnos. Pero los profesores en Uganda, un profesor con el que charlábamos en Uganda, decía que le había abierto a todo un nuevo mundo. El ver que era capaz de seguir apoyando y dando clase a sus alumnas y alumnos en distancia, para él era algo importantísimo, porque demostraba que no hay barreras a la educación a través de la educación digital y tecnológica. Él decía: me imagino un futuro donde el 100% de la educación probablemente caminará hacia ser digital. En Sierra Leona, otra docente ponía de manifiesto cómo el uso de tablets y ordenadores no solo ha aumentado la asistencia a la escuela, sino que hay más interés en la propia clase.
La clase está más atenta, más abierta a los contenidos que la docente comparte y, por tanto, le parecía que es un programa fundamental. Y los líderes comunitarios en Sierra Leona también decían cómo la educación está contribuyendo a crear profesiones, médicos, profesores, abogados, que van a dar esa sostenibilidad y desarrollo a su propia comunidad. Finalmente, por compartir otro ejemplo de una docente en Ruanda, nos decía el papel tan fundamental que había jugado durante el cierre de escuelas durante la pandemia COVID-19. Si tuviera que definir la relación entre World Vision y Profuturo, diría que es una alianza fantástica. Esta es mi forma de definirlo. Realmente tiene muchos factores, desde el gran alcance que está teniendo, que ahora mencionaré, el impacto, la medición de ese impacto, la mejora continua, cómo estamos adaptando también el programa a las realidades de cada país, integrándolo en los sistemas, la relación personal que se ha creado también entre los equipos de Profuturo y World Vision. Ya nos consideramos amigas, amigos y una familia, y lo digo de corazón, ya no parece casi una relación entre partners, y cómo además escuchamos continuamente, ¿no? Nos escuchamos, hay dificultades en cualquier alianza, pero aprendemos juntos, nos sentamos, abordamos los problemas, conectamos con el terreno, lo que me parece muy importante. La alianza no ocurre aquí en España, no es World Vision España y Profuturo hablando aquí, sino que hablamos con los niños y niñas que son los protagonistas y agentes de cambio, con las familias, con la comunidad educativa, autoridades locales, los ministerios de educación de los países, y juntos vamos mejorando y aprendiendo. Este es otro factor importante. No es una alianza solo World Vision Profuturo, es una alianza multiactor donde hay empresas, donde hay gobiernos, donde hay la comunidad educativa, los propios niños y niñas, y esto es como yo entiendo que caminan las alianzas para el desarrollo sostenible que menciona también los ODS, en este concreto el 17, ¿no? Para mí, las alianzas tradicionales donde una parte de la alianza da unos fondos o una donación y otra ejecuta, no es lo ideal. Pondría esta alianza con Profuturo como ejemplo de algo donde se crea juntos, se camina juntos, se analizan las necesidades juntos, la medición de impacto que se está teniendo, y se va mejorando y ajustando la alianza según las necesidades. Sí, cuando uno se pone a trabajar realmente con este enfoque integral en educación, incluyendo las nuevas tecnologías, la educación digital, además de los métodos más tradicionales, empiezan a haber avances sin duda continuos, ¿no? Por mencionar algunos, el propio contexto de la pandemia COVID-19 nos obligó a todos a acelerar la innovación y la tecnología, y en Uganda vimos grandes avances. Conocimos a Isaac y a sus hermanos, que están en un campamento de refugiados en Bidibidi, en el norte de Uganda, porque tuvieron que abandonar Sudán del Sur en 2017 por la guerra, y gracias a las nuevas tecnologías, a la educación a distancia, al reparto de teléfonos móviles que hicimos, el acceso a Internet y los programas educativos por radio, pudieron seguir su educación, ¿no? Isaac decía una frase que a mí me conmovió, que era: la educación me está dando la oportunidad y mi sueño es convertirme en presidente de Sudán del Sur, poder volver a mi país y que la paz reine en mi país. Por tanto, ese poder de la educación transformadora, de hacer soñar a los niños y niñas sin límites y de ponerla al servicio además de un mundo en paz y justo, ¿no? Otro avance que hemos visto muy claro desde 2012 en 30 países con un programa que llevamos a cabo en World Vision que se llama Unlock Literacy, que pone el foco no tanto en que los niños y niñas asistan a la escuela, sino en garantizar las capacidades de leer y escribir, alfabetización y también el manejo de los números. Porque desgraciadamente veíamos que después del segundo ciclo de primaria, en el mundo todavía hay 250 millones de niños y niñas que no saben leer después de haber acabado eso. Eso demuestra que solo asistir a la escuela no es suficiente. Por tanto, este programa Unlock Literacy lo que pone el foco es en el aprendizaje en la escuela, pero también en sus comunidades. Invita a los padres, madres y a las comunidades a que hagan actividades de lectura divertidas fuera de la escuela, capacita a los maestros y conciencia sobre la importancia de dar libros infantiles y juveniles en el propio idioma natal de esos países también, ¿no? Este programa Unlock Literacy, pues hemos visto avances tan importantes como en Etiopía, tener a un 35% de los estudiantes que han pasado por estos talleres de lectura se convierten en lectores totalmente apasionados. Vimos en Malawi
cómo en una medición inicial solo el 2% de los niños y niñas podían leer en sus textos en su lengua materna, y al acabar estos meses de talleres de lectura, pues el 37% era capaz de hacerlo, ¿no? Y por tanto aquí hemos visto grandes avances. De hecho, este programa Unlock Literacy también lo hemos unido al programa Profuturo en Sierra Leona, por ejemplo, hemos combinado ambos programas. Con la Alianza Profuturo estamos viendo muchos avances educativos que también me gustaría señalar. En Zimbabue empezamos en 2018 solo con 20 escuelas, hoy estamos en más de 222, pero lo muy importante es que estamos haciendo una colaboración con el Ministerio de Educación de Primaria y de Secundaria, el MOPSE, en Zimbabue, para que el programa Profuturo llegue a todas las provincias del país y a más de 1.300 escuelas. Por tanto, este es un gran avance. Y en Angola hemos visto como el programa Profuturo no tiene por qué depender continuamente de su origen, de esta alianza World Vision Profuturo, sino que se han incorporado autoridades locales y empresas a pagar una parte del programa y, por tanto, garantizar su escalabilidad y sostenibilidad futura. Pero realmente yo considero que se produce un avance educativo cada vez que hay una historia personal de éxito, cada vez que hay una transformación de una vida de un niño o una niña. Recientemente recibíamos el vídeo de Nancy, que se lo mandaba a su madrina Georgie. Le daba las gracias por haber apostado por ella, por haberle dado en una educación, siendo la única niña en su clase, cómo ha podido graduarse y luego ha tomado la decisión de incorporarse a World Vision a trabajar como cooperante, es la coordinadora de emergencias y a la vez está ayudando a que otros niños y niñas en más de 100 países del mundo puedan cumplir sus sueños. Por eso, en nombre de cada uno de estos niños y niñas, de todos los que componemos World Vision, quería dar las gracias a Profuturo por esta fantástica alianza.